Los jóvenes son el mejor canal de comunicación entre ellos y nosotros, porque que hay legitimidad en su deseo o en su interés de permanecer británicos y de permanecer en la isla, eso no está en duda o en discusión. Pero los que están afectados, mal enganchados en una historia conflictiva que nos vuelve al pasado, que nos vuelve a una guerra mal planteada por la Argentina también en 1982, por una dictadura irresponsable que no podía ser nuestros representantes, porque de hecho no lo eran políticamente dentro de la Argentina, porque habrían de serlo fuera de la Argentina, y lo que ellos hicieron no expresaba la voluntad del pueblo argentino, ¿no? Más allá de las reacciones espontáneas, emocionales que haya habido, y el hecho de que haya habido una plaza del 2 de abril no cambia esta situación objetiva. Entonces digo, desde ese punto de vista está claro que los jóvenes no están afectados por esa historia, ni los nuestros, ni los de ellos, que le convenimos como un país grande, con mucha potencialidad, a esos jóvenes para su formación, que en lugar de hablar del centro, de la metrópoli de Londres y de las universidades inglesas y de pensar en Oxford o en Cambridge, que piensen en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de Tierra del Fuego, que la tienen a 700 kilómetros aproximadamente y que les puede ofrecer una formación y un intercambio también, porque a la Argentina vienen jóvenes de todo el mundo a estudiar, muchos latinoamericanos, pero no solo latinoamericanos, probablemente algunos serán también británicos. Entonces, ¿por qué no intercambiar experiencias? ¿Por qué no hacer equipos de investigación conjuntos? ¿Por qué no incluso hacer prácticas? También ellos tendrán cosas que enseñarnos. Creo que en la franja de los jóvenes, en ese grupo etario, es donde se va a abrir más fácilmente la puerta para una comunicación distinta. El 10 de diciembre de 1983 estaba cerca de mi barrio, en la calle, pero no concentrado en la plaza. Yo no había votado por el doctor Alfonsín, voté a Oscar Allende en las elecciones del 83, no tenía confianza, en fin, no sé, era también mi primera votación, ¿no? Primera vez que voté fue en el año 83, incluso fui fiscal de mesa en mi lugar de votación por el partido, el partido intransigente, digamos, hacia la expresión de Oscar Allende, pero la verdad es que luego cada vez fui entrando más en cosas muy importantes que estaba haciendo el gobierno de Alfonsín, el juicio a las juntas militares, justamente veíamos antes de la asunción de Alfonsín o del discurso de Alfonsín allí, el reclamo de las madres, de las abuelas, en fin, creo que fue un orgullo tener una democracia que juzgara los crímenes de los dictadores argentinos. Para mí eso es histórico, ¿no? Hay un antes y un después en la Argentina de eso. Si bien se fue completando con el tiempo, allí inició la Argentina algo nuevo y la verdad es que entonces Alfonsín fue probablemente el hombre adecuado para ese momento histórico. En el año 85, en las elecciones para la capital federal, voté radicalismo. También me sentí muy identificado cuando deja de lado su discurso y habla desde sus entrañas de político y de representante del pueblo argentino ante Reagan y le canta 3 o 4 verdades fundamentales. En fin, hay hitos de ese gobierno y además el fervor del pueblo, ¿no? Allí había una esperanza, realmente el discurso, la repetición del preámbulo estaban expresando lo que todos de alguna manera, o la mayoría de los argentinos queríamos: justicia, un antes y un después respecto de la dictadura, de la pasividad en que nos sumió, de la violencia política y social que la rodeaba y nos atravesó a través de ella. Y bueno, creo que eso fue un salir a la luz, a la superficie. Es como recuperar la respiración después de un momento de contenerla. En ese sentido creo que fue muy vibrante y bueno, por eso creo que es un momento que también me marca, no de una forma personal, porque ya incluso digo, ni había votado por el doctor Alfonsín, pero sí por todo. Yo había, en lo personal tengo un recuerdo, yo había fantaseado con irme del país. Yo era uno de los tantos que pensaba en el año 82, cuando estaba por recibirme, en emigrar. Y yo sentí en el 84 que valía la pena quedarse.
Y un momento todavía incluso hasta previo, ya desde el año 75, mi hermano mayor tenía varios amigos que formaban parte, digamos, no diría de la primera línea, digamos, armada de montoneros, porque no era así, pero sí de la simpatía con montoneros, de, digamos, la difusión de las acciones. Incluso tengo un primo desaparecido porque era imprentero e imprimía volantes para la militancia, para la expresión militante. En fin, estábamos muy conectados con toda esa ebullición política que era tan fresca, tan llena de ideales, pero yo tenía 15, 16, 17 años en el 75 y bueno, luego viene ya el 75 era un momento muy violento en la Argentina, ¿no? Un momento en donde la AAA, comandada por López Rega, el Comando de Organización, eran grupos casi diríamos parapoliciales, eran grupos parapoliciales que incluso estaban incrustados en el Estado argentino y que metían miedo, que perseguían, que reprimían, ¿no? Y luego eso se agravó enormemente, claro, cuando ya perdimos el Estado de Derecho y empezó la dictadura. Yo tenía un costado de ingenuidad, por ejemplo, meses antes, con este primo que después fue lamentablemente asesinado, ¿no? Porque bueno, es desaparecido, pero habíamos ido a hacer una gestión, mi hermano mayor, él y yo, o sea, yo los acompañaba a hacer a ellos una gestión y resulta que yo me había comprado el Capital de Marx ese día en una librería, estábamos en el año 75, lo teníamos en el baúl del auto y él, que se ve que tenía más información, nos dice: ¿ustedes están locos? Claro. ¿Qué están haciendo con esto acá? O sea, teníamos cosas medio ingenuas. Después yo en la Facultad de Filosofía veía gente rara, que evidentemente eran servicios, porque era gente que no eran estudiantes, ¿no? Pero yo hablaba de Marx, hablaba de lo que se me ocurría. Evidentemente no tenía tan claro la noción del peligro. Después poco a poco lo fui teniendo cuando desaparecían estudiantes. Por ejemplo, yo jugaba al fútbol en la selección del equipo de Filosofía y Letras y nuestro número 11 desapareció, era miembro del Partido Comunista, en fin, lo recuerdo claramente. Señor senador nacional electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Samuel Cabanchik, juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senador que ellos hay confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y la patria os lo demandan. De diciembre del año 2007. ¿Qué te pasaba mientras te hacían el juramento, antes de decir sí juro? Y estaba muy emocionado. Esas sensaciones de donde no sabes muy bien si es sueño o realidad. Hay un cierto halo de irrealidad que las rodea y que luego se van recuperando con el tiempo, ¿no? Se van volviendo cada vez más reales a medida que pasa un poco el tiempo y te alejas del momento mismo. Lo viví con mucha alegría también, ¿no? Y lo viví con mucha responsabilidad. Sentía que podía enfrentarme bien a este compromiso de ser senador nacional, que lo iba a hacer con muchas ganas, que iba a poner lo mejor de mis armas, de mis capacidades en ello, y estaba compartiéndolo con mi familia. También pensé en mi padre, lamenté mucho que él no estuviera vivo ya, porque él se hubiera puesto muy feliz y muy orgulloso, pero estaba allí mi madre, estaban mis hijos, estaba mi pareja, y bueno, fue un momento muy, muy lindo.
En la política me gustaría poder todavía dar mucho más a la ciudad de Buenos Aires y también a la nación en su conjunto, porque no separo completamente mi acción dentro de la ciudad o para la ciudad, aunque represento a la ciudad en este Senado, y no la separo, digo, completamente de la acción a nivel nacional. Quiero seguir en la política, quiero darle todavía bastante, creo que puedo darle bastante, que la política también puede darme a mí. Me gustaría colaborar con el enriquecimiento, la variación, en fin, la superación constantes de un proyecto político que siento que está enraizado en la Argentina, que todavía no está del todo realizado, pero que se va poco a poco escribiendo cada nuevo capítulo hacia ese estado más benéfico, más logrado para el pueblo argentino. Y quiero ser parte de ello, ser parte de esa historia.